Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Hermano, ya hoy terminamos el libro de los Hechos y finalizamos con este hermoso libro. Y hay 5 cosas que debemos saber sobre la Gran Comisión en esta última porción, y la vamos a ver en este tiempo que nos queda breve. Vamos a verla. Busquen sus Biblias, Hechos 28, versículo del 17, del 11 al 31. En primer lugar, hay que aprender en esta última parte de este libro de Hechos que hay que zarpar y enfrentar al mundo perdido. En el versículo 11 hasta el 16 dice: pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y vale añadir, zarpamos a buscar al mundo perdido. ¿En qué se va Pablo? En una nave alejandrina, o sea, una nave egipcia, una nave que implica mundo, y que la enseña de esta nave es Cástor y Pólux, o sea, hijos de Zeus, protectores de los marineros. O sea que la iglesia, nosotros como iglesia, estamos en medio de Egipto, en medio del mundo, y que ese mundo ha puesto su confianza en dioses con letra minúscula, dioses que no salvan, porque Pablo demostró que los protectores de los marineros fueron precisamente el Dios de la victoria cuando aquellos náufragos llegaron con esos 276 personas a la isla de Malta. Y Cástor y Pólux es un invento. Tenemos un mundo perdido que cree en fetiche, que cree en esoterismo, que cree en maleficios, en ciencias ocultas. Y nosotros estamos en medio, tenemos que enfrentar ese mundo. No podemos encerrarnos como iglesia y convertir la iglesia en una sinagoga y sentirnos también cómodamente unos con los otros, porque es un cielo. Estar en la iglesia es estar en un pedazo de cielo y olvidarnos de aquel mundo perdido. Tenemos que montarnos en la nave alejandrina, una nave egipcia, y zarpar a enfrentar a ese mundo. Vimos, por el testimonio que oímos, que el lugar donde está nuestro hermano Gums es un animista islámico. Pues usted ve la miseria, lo paupérrimo de todo lo que hay allí. Y nosotros acá, suave, tenemos que hacer dieta para no morirnos. Y acá hay un problema al revés. Acá la gente se muere por estas flacas que quieren imitar a las modelos súper flacas, que cada día son más esqueléticas. Y entonces acá se muere en Occidente la gente, no de hambre, sino de guardar la línea. Pero lo que quiero decir es que tenemos que enfrentar al mundo. Vamos a seguir leyendo el verso 12. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí costeando alrededor llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, esta vez íbamos con viento en popa, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Y ese Puteoli, estamos ya en la provincia itálica, en la península itálica. Pablo nunca había llegado a Roma, solamente llega a Roma preso en esta nave alejandrina. Llega a Roma encadenado y sin embargo había hermanos ya en la provincia itálica. Y había hermanos en Roma, lo que indica que la iglesia, el Evangelio de Cristo estaba creciendo y nadie lo detenía.
el líder, el apóstol a los gentiles no había llegado y ya hermanos de la provincia itálica lo estaban recibiendo y le dijeron, quédate con nosotros 7 días. Y se queda él con aquellos prisioneros también y con el centurión Julio, hospedados en esa hospitalidad cristiana, que lo que indica, hermano mío, que hay que tomar la barca alejandrina y montarse y decirle al mundo, Cristo te salva. Mientras que no llegues a Cristo, estás en tinieblas. Hay que hacerlo. Hasta el versículo 16 dice que los hermanos le rogaron que se quedaran. Y luego fuimos a Roma. Y este ir a Roma fue por tierra. Ya de aquí para adelante, dejaban la nave y se iban por tierra. Y observen el detalle que en el verso 15 y hasta el 16 dice, ¿de dónde? O sea, de Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apia y las 3 tabernas, los 55 kilómetros antes de llegar a Roma, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Y aquí viene algo hermoso, un aliciente para el apóstol, que aún los hijos de Dios estaban también reproduciéndose en la misma Roma. En la misma Roma. Y es que el Evangelio de Cristo es multiplicador. No es para nosotros, no es para encerrarnos en nosotros mismos. No podemos ser como el mar muerto, que muere porque no da. Recibe aguas, pero no da. Todo lo coge para él y no da. Tenemos que ser con ese espíritu misionero de que el Evangelio estaba en Roma sin haber pisado Roma. Sin haber pisado Roma. Y por eso, como primer punto, con uno de los tips que aparece en al final, es que hay que zarpar y enfrentar al mundo perdido. Cuando Cristo, ahí en Marcos 1, 32, 38, Cristo estaba dándose un crecimiento, un avivamiento allí en medio de la ciudad. Y cualquiera diría, vamos a quedarnos aquí. En Marcos 1, 32, 38, dice la Escritura, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Ahí la casa donde estaba, de Pedro y Andrés. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Para que predique. ¿Por qué Cristo no se quedó en la ciudad, sino que fue a otras ciudades? Porque el Evangelio es para el mundo entero, hermano mío. El Evangelio es para el mundo entero. Mi hermano David me dijo una vez que México, la consigna de México, de la Iglesia Evangélica Mexicana, era México para Cristo. Y que la Iglesia Evangélica brasileña decía el mundo para Cristo. Todo depende de la visión. ¿Y quiénes son los que mandaron? ¿Quién es después de Estados Unidos? ¿Quién es el que ha mandado más misioneros últimamente? Los brasileños. Porque es cuestión de ¿qué? De visión. Pero depende de nosotros cómo. Dios dice el mundo. Yo digo mi nación. No. Yo no digo mi nación, mi ciudad. No. Yo no digo mi ciudad. Yo digo mi barrio. No. Yo digo mi iglesia. No. Yo digo mi casa. No. Yo digo yo. Y ahí nos achicamos. Llega el momento en que Dios es para mí, yo para Él. Y todas las bendiciones. Y se me sé todos los versículos que tengan que ver conmigo.
Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo, ¿ah? Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares dedicados pastos me hará descansar. A mí. Yo quiero, todo lo que pise la planta de tu pie será para ti. Oh, todo eso me encanta, esos versículos que son para mí. Pero Cristo dijo que el evangelio era para todo el mundo. La iglesia de Jerusalén se encerró en sí misma y fue una mega iglesia, pero fracasó, porque esa no era la obra del Señor, sino que todo el mundo conociera a Cristo. Hasta los confines de la tierra tenía que ser llevado el evangelio. Y aquí estamos. Vamos presos, pero vamos para Roma. Vamos para Roma. En segundo lugar, hay que aprovechar, hay que ser diligente y aprovechar el tiempo para testificar. Léase en Hechos, el versículo 17 al 20 de este capítulo 28, aunque me estoy saltando el 16, cuando dice, cuando llegamos a Roma, el centurión, o sea Julio, entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo tenía casa por cárcel y un soldado le custodiaba. Las cadenas todavía estaban siendo puestas, pero me pregunto si nosotros desde la cárcel o de casa por cárcel nosotros podemos tener un ministerio efectivo. No hay excusa para no tener un ministerio efectivo. Y aquí lo vemos, que dentro de la custodia de una casa alquilada, que él pagaba, porque no se lo pagaba a Roma, él aún así, su ministerio fue eficaz. Vamos a buscar el versículo 17 en cuanto a la diligencia. Aconteció que 3 días después, ¿3 días después de qué? De su llegada a Roma, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Y aquí el punto que quiero destacar quizás es de los 3 días. Hermano, nosotros somos muy flojos en esta época. La comodidad nos ha vuelto fofos, flojos, adormecidos, todo. Son los tiempos los que han hecho que tengamos una vida en que todo nos cansa. Una persona viene del interior y al día siguiente, no, es que vengo cansado, dice. Y si hacemos un paseíto, una cosa, al día siguiente no nos podemos parar. Pablo, después de semejante travesía de naufragios, después de haber pasado otra vez en la embarcación y después de ir a pie de la península itálica hasta Roma, a los 3 días ya estaba llamando. Si hubiera tenido teléfono, Pablo, imagínense ustedes cómo sería eso. O sea, de un celular, Pablo. Un celular, internet. Internet. A los 3 días ya estaba llamando a los principales judíos para decirles: señores, yo no sé si a usted le han llegado cartas contra mí desde Jerusalén, pero quiero decirle que los romanos no hallaron en mí causa digna de muerte, porque no he hecho nada contra mi nación ni contra las costumbres de mi nación. Se adelantó, trató de ir por delante, no esperar que dormir. ¿Cuándo vamos a hacer algo? Déjalo para mañana. ¿Cuál es la expresión normal? Dice que nosotros los latinos somos los hombres del mañana. Todo lo dejamos para mañana. Todo estamos siempre
postergando. Y como dice la ley del vago, ¿cuál es? Si lo puedes hacer mañana, ¿por qué lo vas a hacer hoy? ¿Ah? Hágalo para mañana. Y así nos vamos. Sin embargo, hay que ser diligente. El hombre solamente tenía 3 días de haber llegado y ya estaba, ¿qué? Llamando. No por fax, por notas. Ahí estaba Tíquico, Aristarco, Tito, estaba todos estos colaboradores de él. Lucas, llévale esa nota allá al rabino allá, llévala acá. Quiero hablar con ellos. Diligencia. Una de las cosas que nos mata a nosotros es la pereza. Yo no sé, Tomás, hay Centrum, Farmatón Geriatric, hay multivitaminas Picapiedra, todos los tipos de multivitaminas, y la gente anda alelada, sonsa, y caminan con una pereza y una desidia. He visto una juventud en un centro de estos de call center, oiga la gente desganada, oye. Caminan así, con parsimonia, hablan, no tienen tema, no tienen ideas. ¿Por qué? Porque la vida sin diligencia. La vida sin diligencia. Ahí está la hormiga, ve la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Hay que ser, ¿qué? Diligente. Efesios 5, 15 al 16, dice claramente lo siguiente, que debería estar puesto al lado de la cama. Efesios 5, 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo anda el sabio? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué hay que hacer con el tiempo? Aprovecharlo. Hermano, si usted no enfrenta los problemas de hoy y lo deja para mañana, los problemas de mañana se le van a acumular con los de hoy. Los bancos dicen que si tú no pagas un mes, tú no pagas 2 meses. Mejor te secuestro en el primer mes. Yo mejor no espero que te atrases al segundo mes. Si tú no resuelves diligentemente tu vida, se te van a acumular las mensualidades. Dice que basta cada día su propio mal. Por eso hay que hacer las cosas con diligencia. Este ministerio que recién instalamos aquí, vamos a dejarlo nos reunimos el miércoles. Ya entonces se pierde el fervor. Hay que ser diligente en la vida. Tercero, otro tips de Pablo, hay que testificar sabiendo que siempre habrá una gran oposición. Siempre va a haber oposición. Yo no puedo pretender que en la nave alejandrina no va a haber tormenta. En la vida de fe siempre va a haber oposición. Va a haber oposición inclusive dentro de la propia iglesia de Cristo. Esa es la oposición más triste. Uno puede esperar la oposición del mundo, pero de adentro, oye, ese sí es algo, no hay peor cuña que la del mismo palo. Pero aún así, siempre va a haber oposición. Lo que indica que en la vida de fe hay que estar alerta. ¿Y cuál era la oposición que Pablo tenía con esta? Miren la opinión que tenían los judíos de Roma con relación al Evangelio. Cuando Pablo los invita, les dice y les explica que yo no tengo nada, no hay delito en mí, ellos le dicen lo siguiente. Vamos a ver el versículo 21 y 22. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. No se han atrevido todavía. Gracias a Dios que no había teléfono en ese tiempo, sino rápidamente llega la noticia. Pero querríamos oír de ti lo que piensas. Porque de esta secta, ¿y cómo le llaman a las iglesias evangélicas? Sectas. Esa palabra secta cada vez que aparece en la Biblia no es buena. Secta, sectario, o sea, una cosa rara que salió por ahí. Una secta. Porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. O sea, depende con quién andas, hermano. Depende con quién andas. Si andas con los perdidos, no hablan bien de Cristo.
¿Ah? ¿Cuándo? Esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. ¿Cómo veía el pueblo judío el cristianismo? Como algo malo contra ellos, pero era algo que amenazaba sus costumbres, porque Cristo, el Mesías, ya estábamos bajo el ministerio del Espíritu, no de la ley, muerta, llena de ritualismo y de ceremonialismo. Y lo que quiero decir, ¿cómo yo llego a Roma después de haber pasado tanto tiempo allá en Jerusalén, en Cesarea preso, que pasé por todos los tribunos y los judíos? ¿Te acuerdas aquel tiempo que habían 40 judíos que habían jurado no comer ni beber hasta dar muerte a Pablo? Y cómo ellos se confabulaban y buscaban la manera de aniquilar al apóstol. Y cómo Pablo llega a Roma y lo primero que lo llama a ellos. Y yo te digo una cosa, eso es, dice que uno como pastor debe tener pellejo de cocodrilo. Que cuando lo peñizca no sienta nada ahí. Pellejo de cocodrilo, que tiene que tener corazón de niño, pero pellejo de cocodrilo. Verdaderamente que ir contra los judíos que a lo largo de todos los viajes misioneros se habían constituido en la peor amenaza de él. Y los llama de miel. Al tercer día, vengan, que quiero conversar con ustedes. Eso indica de que no tiene temor al mundo perdido. Y la peor de las amenazas era esta sinagoga que se había convertido en una sinagoga de Satanás en cuanto a la persecución contra el cristianismo. Eso debe llamarme a mí. ¿A quién debo yo temerle? El apóstol Pablo le temía a los judíos. Temía a los judíos. Yo era dicho después de experiencia, porque nosotros nos basamos en la experiencia. Experiencia 1, judío contra mí. Experiencia 2, judío contra mí. Experiencia 3, judío contra mí. 4, judío contra mí. 5, judío contra mí. 6, judío contra mí, judío contra mí. ¿Cuál es la experiencia? No habla más con los judíos, vámonos con los gentiles. Si esto está demostrado espiritualmente que no son, pero Pablo dice primeramente a los judíos. Y aún en Roma no cambió su mecánica o su procedimiento de hablar primeramente a los judíos. Y observen, nos es notorio. Entonces, simplemente, que la oposición, ¿qué significa? Que nosotros como cristianos no tenemos que temerle al hombre. El temor al hombre pondrá lazo. Cuando uno le tiene temor al hombre, uno tartamudea, uno no habla bien, no articula ideas claras. Entonces no tenemos que temerle a nadie para testificarle de Cristo. Pablo le dice a Timoteo, ¿no te ha dado Dios qué? ¿Espíritu de qué? De cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y le dice más abajo ahí, no te avergüences de dar testimonio de Cristo. No te avergüences. Y por eso, que en medio, ¿cuál es la opinión que tienen los judíos? Que esa secta es notoriamente mala, es contra, nadie habla bien de ellas. ¿Y qué dicen de nosotros los pastores ahora? Que nos cogemos los diezmos, que estamos aprovechándonos de la gente, que abusamos de la gente, que nos hemos convertido en reyerzuelo de los demás. Y sin embargo, sigue la difamación. En cuarto lugar, hay que saber que el testificar implica siempre la enseñanza. No solamente es compartir el evangelio y decir, chao, te veo en el cielo, hermano. Y dejar al bebé en brazos, ni en brazos, sino recién nacido y dejándolo así. Todos, cada vez que testificamos, tenemos que enseñar. Y uno ve aquí, en el versículo 23 al 28, lo siguiente. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. ¿Desde cuándo? Desde la mañana
hasta la tarde. Y ustedes saben que la mañana ya no es la mañana de nosotros que es 8 y para adelante. Allá es mañana, mañana es cuando sale el sol. Desde la mañana hasta la tarde. Si usted no me aguanta a mí, unos 40 minutos, a Pablo ninguno de ustedes le aguanta. A Pablo, hermano, los euticos estuvieran por ahí cayéndose. Porque Pablo se era tiro largo, ¿yo? Y él se enfrascó con los judíos desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Igual que los discípulos camino de Maús, que también les enseñó desde la ley de Moisés hasta los profetas. ¿Cómo se le habla a un judío? Con el Antiguo Testamento. ¿Cómo se habla a un gentil? Ya del Nuevo para adelante. Porque nosotros no sabemos nada de para allá. A mí no me hablaban de Moisés, me hablaron de Cristo crucificado. Pero lo cierto es que cuando uno está predicando el Evangelio, tiene el firme compromiso de darle leche al recién nacido. Si uno no le da leche, al recién nacido, uno es un padre irresponsable. Traer a un hijo de Dios y no amamantarlo en la iglesia de Cristo es un acto criminal. ¿Cómo él sabe que hay Espíritu Santo? ¿Cómo él sabe que hay arrepentimiento de pecado cuando peca? ¿Cómo sabe de la herencia de gloria? Tenemos que tener el firme compromiso, no solamente de testificar, sino también de ¿qué? De edificar el alma en los caminos de Dios. Y eso lo vemos, pues vamos hasta el 23, les dije, ¿verdad? ¿Lo leímos también? Sí, ya. Y aquí tengo un texto marcado, la labor de la iglesia en Efesios 4, 11, 12, Efesios 4, 11, 12, cuando dice, ¿para qué estamos nosotros? Efesios 4, 11, dice, y él mismo constituyó, ¿quién constituyó? Dios, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, o sea, la mano de Dios, los 5 dedos de la mano. ¿Pero para qué? A fin de perfeccionar, o sea, madurar a los santos para la obra del ministerio, o sea, para que sean obreros del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cuál es la labor entonces? ¿Cuál es el tips? Uno de los tips fundamentales es no solamente testificar, sino también enseñar. Y hasta el 28 tengo aquí apuntado. ¿Y cómo reaccionaron los judíos? Y aquí demuestra el corazón de ellos. ¿Cómo reaccionaron? Del verso 24 al 28 se ve. Y algunos asentían, no decía que creyeron, asentían y que, oye, tienes buen punto. Sí, es correcto, y buen punto. Unos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, le dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, endurecido, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Hermano, yo no sé si usted, a mí me ha pasado, yo he estado en conferencias, no cristianas, estaba en mi carrera, que estaban los oídos y los ojos pesadamente. Es como oír que me están cantando una canción de cuna, y aún se acuña el dicho por ahí que tú me estás oyendo como oír ¿qué? Como oír misa, o sea, no me estás poniendo atención. Cuando tú
estás oyendo pesadamente y estás viendo pesadamente, tú no te conviertes. Y aquí se habla claramente de que este pueblo era tan duro, que Pablo hablaba, pero ellos no percibían nada. También hay gente que está en el corazón tan duro, que dice que la semilla cae junto al camino y vienen los pájaros del cielo y ¿qué? Se la comen. ¿Por qué? Porque son duros de corazón. Duros. Oyendo ¿qué? Andan, y la gente dice, tú estás sordo. No me estás oyendo. Me escuchas, pero no oyes. Estar ahí. ¿Y cómo estaba este pueblo? Así, pesadamente, como aquel muchachito en la escuela que la maestra le está enseñando, pero no capta nada. ¿Y cómo termina? Dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. ¿Y ellos qué? Ellos sí van a oír. Ellos oirán. Y nosotros, hermanos míos, no hemos conocido. ¿Quién ha ido a Tierra Santa aquí? Alce su mano, ¿vale? ¿Hay alguno, por lo menos? ¿Uno? Bueno, mira, nosotros no hemos ido a Tierra Santa. No hemos caminado no hemos ido al sepulcro, ni hemos ido al monte Getsemaní, ni nos hemos bañado en el Jordán, ni hemos andado ahí por el templo, por el muro de los lamentos, y sin embargo hemos creído sin ver. ¿Ah? Y no tenemos que verificar allá en el sepulcro la tumba vacía de Cristo. Lo creímos en el corazón. Y que el Espíritu Santo da testimonio en mi espíritu de que soy hijo de Él. Y los gentiles oyeron. Los gentiles sin conocer la ley de Moisés, sin conocer los profetas, oyeron. ¿Y qué quiere decir? Y oímos y creímos como niños. Por eso que le dijo Cristo Dios mío, al gemelo Dídimo a Tomás, porque yo me siento que ofendo a los Tomases que tengo aquí, porque los Tomases que tengo aquí sí son creyentes, pero el Tomasito si yo no toco, no creo, no solamente poner los dedos en la marca de los clavos, ni meter la mano dentro del costado. Si yo no toco, no es que es ver para creer, Tomás, tocar para creer. Ese era Tomás. Sin embargo, Cristo le dijo, bienaventurados los que creen sin ver. Y esos somos nosotros. Nosotros no estamos mirando la Jerusalén que le están acá ratito con guardia de seguridad por el problema de terrorismo que hay allí, porque nuestra Jerusalén es celestial. Nosotros tenemos la mirada en la nueva Jerusalén, no era la Jerusalén terrenal. Y Pablo dijo, lo siento señores, limpio mis pies, me vuelvo a los gentiles. Y el último tips, hay que aprovechar el tiempo en que no hay impedimento para predicar y hacerlo. Hermanos, estamos en Panamá, en que no tenemos que pedir permiso, o simplemente nos aceptan en cualquier escuela a repartir Biblias. Estamos en Panamá, en que podemos hablar a los niños y vamos a las barriadas y nos dan los niños. Estamos en Panamá, pero ahora mismo en los Estados Unidos ya no existe la libertad para predicar abiertamente el Evangelio, porque hay que proteger los derechos de las minorías. El país más cristiano de la tierra, los Estados Unidos de América. Tenemos que aprovechar el veranillo que tenemos todavía para predicar el Evangelio y hacerlo, porque donde Gustavo no se puede hacer. Porque donde Gustavo alguien se convierta abiertamente al Evangelio y la misma mamá lo envenena. Y por eso que tenemos que aprovechar que no tenemos impedimento en Panamá para que nuestro país sea de Cristo. Y para que no solamente sea de Cristo, sino que seamos de bendición para el mundo entero. Un país que dice en su escudo, pro mundi beneficio, para el beneficio del mundo. Eso debemos decir nosotros, para el beneficio de Cristo. En los últimos versículos de este final,
de esta historia, de esta gran aventura de Pablo, dice, verso 30 y 31, porque los judíos salieron discutiendo, usted lo vio, el verso 29, y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. ¿Qué es lo que era un judío? Grandes polémicos, contradictorios. Pablo, ¿qué vas a decir para contradecírtelo? Pablo, versículo 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, en esta casa que era casa por cárcel. 2 años. Quiere decir que también allá se atrasaban los procesos judiciales. Oye, allá también hay mora procesal. Allá estaba esperando Pablo 2 años. Oye, ¿por qué fue que lo enviaron? ¿Se acuerdan? Porque, ¿cuál es la acusación de Pablo? Dice que cree uno que se llama Cristo, que lo mataron pero que está vivo. Y esa era la acusación de Pablo. Y quedó 2 años esperando, 2 años ahí que viniera el proceso. Y recibía a todos los que a él venían. Recibía a todos, gloria a Dios, que no había impedimento. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. ¿Cómo termina este libro de texto llamado Hechos? ¿Cómo termina? Con la labor que tiene que hacer la iglesia: predicar, enseñar abiertamente y sin impedimento. Oye, pero tú sabes una cosa, pastor. ¿A qué se debe que este libro de Hechos, qué le habrá pasado a Lucas? Se habrá muerto Lucas, pero esto como que le falta algo. ¿Cómo se murió Pablo? ¿Cómo murió Pablo? No dice. ¿Cuándo murió? No dice. ¿A qué se debe que tampoco sabemos cómo murió Pedro? Hay tradiciones que Pedro fue crucificado pata para abajo, pero en la Biblia no aparece nada, pata para arriba. No dice nada. Cuando ya viene con la risa ya me delató. No dice cómo murió Juan. No sabemos cómo murió Juan. Dice que lo tiraron en una gran paila. Pero sigue siendo ¿qué? Historia humana. Pero nosotros no predicamos eso. No sabemos cómo murió Mateo, Lucas. ¿Por qué será? Porque no es el mensajero, es el mensaje, hermano. Nosotros simplemente somos peones, instrumentos en las manos de Dios. Pero el que hay que exaltar es al Señor. Eso es lo que pasa. Por eso que no es una biografía. No es que Lucas se murió y no terminó, sino porque sencillamente es un libro a la manera de Dios, no a la manera de nosotros. Pero, ¿por qué no le escribimos un epílogo a Pablo? No sabemos cómo murió, pero él podíamos ponerle un epílogo en su tumba. ¿Qué diría? Diría lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Aquí está el final de Pablo. Una pelea como soldado, una carrera como atleta y una paciencia de labrador guardando la fe. Y desde la cárcel, desde esa cárcel donde aparentemente no había limitaciones de movimiento, se escribió la carta a los filipenses, se escribió la carta a los efesios, colosenses, 1 y 2 de Timoteo, Filemón. Y a esa casa llegaría Tíquico, Tito, Timoteo, Aristarco, todos aquellos agentes de reproducción formados por el apóstol. Hermano mío, vivamos la gran comisión. Vivamos la gran comisión. Y una vez más, cierro diciéndole a la iglesia que participemos, ya que una forma de salir de Panamá es colaborar con esta gira misionera médica que van a tener nuestros hermanos allá en África. Sumémonos y vivamos una aventura. Nunca pensó Papito que
que iba a estar por allá, ni Elena tampoco, pero allá van a estar y nosotros tenemos que estar allá atrás, empujando con la oración y nuestro apoyo. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.